Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes, de lunes a viernes como siempre, comenzando la semana. No iba a ser distinto, los temas de análisis de coyuntura los tenemos aquí y en titulares, aquí están. El primero de ellos es Noticia Venezuela. La Casa Blanca reencaucha la doctrina Monroe públicamente y con esa fórmula intenta ir por Venezuela. El gobierno ruso responde que se trata de un insulto para la región, para toda América Latina. Paradójicamente, desde esta región, pocos gobiernos se pronuncian. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia, miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, grupos paramilitares, son responsables del exterminio del Partido Unión Patriótica. Así, desde esa visión, abre la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, su sexta investigación sobre uno de los hechos más vergonzosos del conflicto armado interno de ese país. ¿Qué peso pesado será llamado a declarar por el exterminio de la Unión Patriótica? Vamos a revisarlo. Tercer tema que es noticia, España, el próximo 28 de abril serán las elecciones generales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firmó el decreto que da vía libre al proceso adelantado. Los presupuestos de 2019, el independentismo catalán, Venezuela, le pasan factura. Un asunto que analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Venezuela, Rusia condenó las pretensiones de Estados Unidos de aplicar la doctrina Monroe contra la nación suramericana. En tanto, Washington insiste en regresar a la época de los patios traseros al respaldar las acciones del autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. Detalles a continuación. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró este lunes que la referencia del asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, a la doctrina Monroe resulta un insulto para toda América Latina. Y la práctica de un llamado patio trasero son ofensivas en términos generales. Y creo que los países latinoamericanos reaccionarán ante esta arrogante declaración de John Bolton cuando mencionó que la doctrina Monroe puede aplicarse a Venezuela, pero ha ofendido a toda América Latina. La víspera, Bolton reconoció que su gobierno busca aplicar la doctrina Monroe contra Venezuela. El representante de la Casa Blanca añadió que pretenden crear una coalición internacional lo más amplia posible para reemplazar al presidente Nicolás Maduro y de no conseguirlo, de igual forma, avanzarán en sus planes. Me gustaría ver a una coalición tan amplia como podamos formar para reemplazar a Maduro, para reemplazar a todo el régimen corrupto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. La doctrina Monroe evoca una fórmula de la política exterior de Estados Unidos bajo la frase América para los americanos, utilizada en múltiples ocasiones por la potencia del norte para defender sus intereses y dominar a los pueblos del continente. Su impulsor, en 1823, el presidente James Monroe, vio en ella la oportunidad de ampliar su hegemonía sobre el hemisferio. De allí que América Latina pasara a ser vista como el patio trasero de los Estados Unidos. Bajo la misma base, ahora Washington promueve un golpe de Estado en Venezuela. Este lunes, el diputado opositor Juan Guaidó retornó a Venezuela luego de su gira por varias naciones latinoamericanas, operadoras de Estados Unidos. La entrada del autoproclamado presidente se produjo sin ningún inconveniente judicial, contrario a lo que vaticinaban representantes de la extrema derecha y de la Casa Blanca. Aunque Guaidó goza de inmunidad parlamentaria, violó la prohibición de salida del país dictada por el Tribunal Supremo de Justicia ante las investigaciones en su contra. Durante su gira, Guaidó tuvo a disposición un avión de la Fuerza Aérea de Colombia y estuvo acompañado por la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breer, conocida por sus funciones anteriores como analista de la CIA y asesora de la Casa Blanca. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, advirtió que el diputado opositor deberá responder ante la Justicia Nacional por sus actividades, que serán cuidadosamente analizadas por las instituciones del Estado.
Más información, ¿cómo finaliza esta jornada? De esto hablamos con nuestro corresponsal desde nuestra sala de redacción aquí en Caracas, Luis Tavera. Hola Luis, muy buenas noches. Quiero preguntarte lo sucedido durante esta jornada por varios hechos. Uno, mientras que había una gran expectativa en lo que pudiese suceder con el diputado opositor llegando a Caracas, Juan Guaidó, de otro lado, el pueblo venezolano volcado en carnavales. Realmente dos miradas muy distintas de la realidad venezolana, dependiendo también de quién se la muestre. Adelante. Hola Tatiana, un saludo para ti y para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Tal como tú lo detallabas, fueron dos escenarios que se visualizaban hoy acá en Venezuela. Por un lado, se veía a esta mayoría de venezolanos que continúan en este escenario de paz, en estas actividades cotidianas que como cada año las familias caraqueñas, las familias de todo el país asisten a los diversos espacios que destina el gobierno de Venezuela para estas actividades recreativas y culturales. Curiosamente, de otro lado de la ciudad se realizaba lo que era todo este escenario por parte de los seguidores del diputado autoproclamado presidente Juan Guaidó, quienes los esperaban desde tempranas horas en el este de Caracas. Pero lo que contrastaba entre estos dos escenarios era, por un lado, este mensaje de los seguidores de Juan Guaidó de seguir apostando por una intervención militar, de seguir apoyando un proyecto político que está cargado de delitos constitucionales, como ya lo denunciaba el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, y además este aplauso que ha recibido Guaidó por parte de gobiernos de la ultraderecha, quienes han insistido y han visto a Venezuela como ese foco, ese tesoro directo para poder realizar un escenario y vender a un país en tensión y justamente crear una crisis humanitaria, que es lo que denuncia el gobierno de Venezuela, y además gobiernos extranjeros quienes han dicho que esta doctrina Monroe contiene estos mismos métodos, estas mismas características que se han aplicado en países como Panamá, Libia, Siria, que comienzan con una campaña mediática para buscar desprestigiar lo que es la estabilidad social que cuentan estas naciones, luego atacando directamente con campañas y bloqueos financieros para mostrar una economía en quiebre, para mostrar a un desgobierno que impera en una nación donde Estados Unidos casualmente siempre entra con sus tropas militares, y bueno, ya la historia lo ha demostrado, estas consecuencias catastróficas que han sufrido estos habitantes de las naciones donde Estados Unidos ha entrado con estas supuestas ayudas humanitarias. Pero esto, lo que te estoy contando, Tatiana, es lo que justamente dicen los venezolanos. Los venezolanos que estaban disfrutando en cualquier espacio de Caracas estas actividades culturales, y decían que este escenario de paz se debe mantener, y es el escenario de paz que ellos quieren seguir viviendo a través de este respeto por la decisión de la mayoría de los venezolanos. En la calle, Tatiana, tú te puedes encontrar con personas que te dicen que no apoyan al gobierno de Nicolás Maduro, pero tampoco apoyan una intervención de otro país, y mucho menos militar. Como también está ese venezolano que forma parte de las fuerzas chavistas, quien dice tener una conciencia política y dice estar consciente de todo lo que está pasando, y es por eso que se ven estas manifestaciones durante todos estos días que han pasado, manifestaciones y movilizaciones al interior del país de este respaldo rotundo a este ideal chavista, a estas misiones sociales que cuenta este modelo socialista que ha impulsado a Venezuela desde hace 20 años. Y es lo paradójico de toda esta denuncia que se mantiene desde acá, desde Venezuela. Por un lado, esta campaña mediática que encabeza y también forma parte de Juan Guaidó decía que al entrar a Venezuela iba a ser puesto tras las rejas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, cosa que para analistas a través de las redes sociales han dicho que este show mediático ha quedado al desnudo, esta manipulación de la información ha quedado al desnudo al poder Juan Guaidó entrar al país sin ningún inconveniente, y más bien, Tatiana, resaltaban esto, contaba con la seguridad de un gobierno que ellos mismos buscan derrocar, y Guaidó hacía referencia a través de las redes sociales que entró como ciudadano libre, como un ciudadano de a pie a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, lo que queda en evidencia que él mismo desmontó, que aquí no hay dictadura, y que estos hechos también demostraron que él forma parte de esta campaña mediática, y es por eso que el gobierno de Venezuela y como también gobiernos del mundo respaldan a la constitucionalidad de Venezuela y rechazan cualquier intento de intervención militar, Tatiana. Luis, y en medio de todo este escenario hay anuncios de más movilizaciones por parte de la oposición y la movilización permanente del pueblo chavista. Cuéntanos de eso. Así es, Guaidó al llegar a donde lo estaban esperando sus seguidores anunciaba y
tuvo un discurso ya bastante tradicional por parte de él y anunciaba nuevas movilizaciones para este fin de semana. Pero por otro lado, en Venezuela las fuerzas chavistas se mantienen ya listas para una logística de actividades políticas y también sociales que se van a estar realizando a partir de mañana al cumplirse aniversario de la conmemoración de la siembra del comandante Hugo Chávez, que desde tempranas horas de mañana se van a estar realizando muchas actividades, tanto religiosas como sociales, para poder demostrarle al mundo, ya decían integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es importante mostrarle al mundo todos estos días que el chavismo se mantiene unido, que hay una solidez política, que hay una unión cívico-militar que está dispuesta a seguir defendiendo y luchando por la paz, Tatiana. Así es, exactamente es lo que se dice, lo que se escucha en las calles. Ese es el panorama diverso de esta nación suramericana. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así regresamos a la mesa para compartir más información con ustedes. Hay un titular que queremos destacar. Aquí está. Rusia advierte con la más dura respuesta si amenazan sus inversiones en Venezuela. Aquí está. El embajador de Rusia en esta nación, Vladimir Zayensky, advirtió que su país responderá de la forma más dura si intentan vulnerar las inversiones de la empresa rusas en Venezuela. La aclaratoria del embajador se debe a lo que contempla la posibilidad de que en medio de las sanciones internacionales contra el país se busque vulnerar las inversiones de Rusia en el país. Y todo eso tiene mucho que ver, recuerden ustedes, con el secuestro de la filial PDVSA Citgo en Estados Unidos, que precisamente ha sido usada por el gobierno de esta nación norteamericana como herramienta de agresión contra Venezuela. Estados Unidos bloqueó en enero 7 mil, escuchen estos, 7 mil millones de dólares de bienes venezolanos en PDVSA, trasladó ilegalmente el control de Citgo al ejecutor del golpe continuado, Juan Guaidó. De otra parte, afirmó que la amenaza de intervención de Estados Unidos en Venezuela es real, en vista de que hacen esfuerzos por aumentar su presencia militar cerca del país. Ahí la información en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Y así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia, la vecina Colombia. Miembros de la fuerza pública, agentes de seguridad, grupos paramilitares son responsables del exterminio del partido Unión Patriótica. Así abre la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, su sexta investigación sobre uno de los hechos más vergonzosos del histórico conflicto armado interno del país. Y nos preguntamos lo siguiente: ¿qué pesos pesados serán llamados a declarar? Vamos a revisarlo, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz ha decidido abrir el caso 006, su investigación número 6, concerniente al genocidio político que sufrió el partido Unión Patriótica en la década de los 90 y el cual representó más de 6.000 víctimas, según informes independientes y también informes estatales. A continuación, les ofrecemos los detalles. Hace 30 años, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, fue asesinado el joven líder político de la Unión Patriótica, José Antequera. Hoy, su hijo exige que la Fiscalía reactive las investigaciones y poder saber quién ordenó la muerte de su padre. El papel de la Fiscalía es nulo. No solo no ha avanzado en las investigaciones por el asesinato de mi padre, por el asesinato de otras tantas personas, cuyos crímenes además han sido declarados de lesa humanidad. La Fiscalía ha producido esas noticias como si fueran un avance en materia de justicia, y lo que está visto es que en realidad han sido shows mediáticos, porque no se ha producido ninguna clase de avance de investigación. Más allá de los hechos, Por esa impunidad de la justicia ordinaria, la JEP abrió el caso 006, victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado, pues fue una práctica sistematizada y generalizada en todo el país para exterminar a la Unión Patriótica. La Sala de Reconocimiento consideró que en el caso de la UP cumple con todos los criterios de priorización. De acuerdo con los 3 informes recibidos por la JEP, los miembros de la Unión Patriótica fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física, sexual y psicológica. 20 integrantes de la Fuerza Pública y 13 exagentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, entre otros, estarían vinculados al proceso. Es el brigadier general
Uzcategui y el general Rito Alejo del Río. Son los dos altos rangos que vamos a mencionar hasta el momento. Los demás, por razones de reserva, los vamos a mantener así. Además de militares, también se habla de comandantes paramilitares de la época y terceros civiles que actuaron en alianzas criminales público-privadas. Heber Velosa García, alias HH, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoloeche, Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, Atanael Matajudíos, Adán Rojas Ospina, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo. El exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Maza Márquez, podría ser vinculado al proceso cuando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas dé concepto de su solicitud de acogimiento ante este tribunal. Y vamos hasta Bogotá para seguir conociendo más información con nuestro corresponsal José Manuel Jiménez. Hola José, muy buenas noches. Hay dos generales que son nombrados por parte de las directivas de la Jurisdicción Especial para la Paz, Jaime Uzcategui y Rito Alejo del Río. Se dice particularmente con respecto a estos generales escuchados, renombrados en otros casos relacionados con paramilitarismo y ejecuciones extrajudiciales, ¿por qué serían los primeros en ser llamados? Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente son estos dos generales los altos mandos que van a ser llamados o están vinculados a este nuevo caso que ha abierto la Jurisdicción Especial para la Paz. Jaime Uzcategui ha sido condenado a 37 años por la masacre de Mapiripán, masacre ocurrida en el Meta en 1997 y que costó la vida de por lo menos 200 personas. Una masacre que la realizaron los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia y que atravesaron medio país, desde la zona del Urabá hasta el departamento del Meta, y ninguna autoridad se dio cuenta. Por eso, por este caso, es que se vincula al general Uzcategui, porque en esta región había integrantes de la Unión Patriótica y en esta masacre cayeron integrantes de la Unión Patriótica. También estamos hablando del general en retiro Rito Alejo del Río, más conocido como el pacificador de Urabá, así lo denominó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él está condenado a 25 años por la muerte del líder campesino Mauricio López Mena, un líder del departamento del Chocó, asesinato que ocurrió en 1997 por elementos del paramilitarismo en esta región. Estos dos generales ya se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz y por eso son vinculados a este nuevo caso. Pero para darle un poco más de perspectiva a la hoja de vida de general Rito Alejo del Río, entre 1995 y 1997, época en que estaba el general en la zona del Urabá antioqueño, ocurrieron 2.950 homicidios con fines políticos. Entre 1998 y 2002, según registros de algunas organizaciones sociales y universidades en la región, se está hablando de 103 masacres en esta región del país y se habla de más o menos 32.000 desplazados en esta época oscura para el país en persecución a la Unión Patriótica, un genocidio político que ha sido catalogado a nivel internacional y que ha sido desconocido por las autoridades colombianas, por la Fiscalía General de la Nación. Por tal impunidad es que la Jurisdicción Especial para la Paz ve con motivo que se puede cumplir en rigor las investigaciones sobre lo ocurrido con la Unión Patriótica, que cabe recordar. ¿Por qué es importante y por qué es emblemático este caso? La Unión Patriótica surge en 1985 en medio de las negociaciones de la Uribe Meta entre el presidente Belisario Betancur y la extinta guerrilla de las FARC-EP. En 1986, la Unión Patriótica participa de las elecciones en ese año y se logra hacer con 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 351 concejales y 23 alcaldías, algo jamás visto en la historia política de Colombia por parte de un partido de izquierda. Recordemos que para esa época estábamos recién salidos del Frente Nacional.
que era la dominación política y democrática de dos partidos históricos en Colombia, el liberal y el conservador, Tatiana. Bajo este contexto histórico es que se da el aniquilamiento de más de 4.000 de sus integrantes y más de 6.000 víctimas en total contra la Unión Patriótica, Tatiana. Esto es muy importante, este contexto histórico que nos das ahora en la coyuntura. Y con respecto a ello, hay algo más que quiero preguntarte. Hablaban las directivas, los fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz, de los paramilitares que deberán ser llamados en este proceso que se abre ahora de investigación tan inédito para el país y que genera además tantas esperanzas. Pero hay algunos de ellos que están en cárceles en los Estados Unidos, como Salvatore Mancuso. ¿Qué se dice al respecto? Así es, Tatiana. En este caso no son vinculados directamente como los generales Uzcategui y Rito Alejo del Río. Ellos van a ser convidados como testigos por el momento para saber cuáles son esas versiones que se podrían dar en medio del esclarecimiento del genocidio de la Unión Patriótica, pero ya en algunas versiones libres, en Justicia y Paz, antes de que fueran extraditados, estos paramilitares ya habían dado indicios sobre el operar, sobre la operación en medio del conflicto entre paramilitares y fuerzas militares colombianas. Versiones como las de HH o Pedro Bonito Hasbún, que también hablaba de la financiación de multinacionales como Chiquita Brands a este tipo de organizaciones paramilitares en regiones como el Urabá antioqueño, Tatiana. De Mono de Leche, que también hay una verdad que exigen las víctimas. Gracias, José, por toda esta información. Muy buenas noches. Vamos a pasar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Andrés Chica, integrante del Consejo Nacional de Paz, Mesa Nacional de Garantías y líderes y defensores de derechos humanos, con nosotros desde Córdoba. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Agradecemos la participación que nos han dado a través de este espacio. Por supuesto que hoy nos trae a nosotros con gran motivación poder hablar de esta verdad, de lo que fue la Unión Patriótica y en consecuencia de ello ese genocidio político que se vio en Colombia. Andrés, aquí hay algo sobre lo que quiero pedirte tu visión, la claridad. Colombia ya ha sido sancionada a nivel internacional y a nivel local. A nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Estado en su conjunto requería, entre otras cosas, una reparación vía administrativa, vía judicial, a través de la verdad, a través de lo simbólico, y eso aún es un proceso que está avanzando de una manera muy lenta. Pero lo que quiero significar es que ya se han realizado condenas a nivel interno y a nivel internacional. Ahora, comienza esta investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué es importante? Hace dos meses se presentó ante la JEP. De hecho, el año pasado empezó a entregarse un material por parte de la organización que se encarga de mostrar estos eventos, que para el caso de reiniciar. Es lamentable que todavía se crea, pues entonces que el lunes se inicia como una apertura de caso. El caso se abrió ya hace mucho tiempo y frente a ello ha habido un letargo administrativo, un letargo de investigación. De hecho, podríamos decir que en el caso de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, que hace parte del Sistema Integral de Verdad y Justicia, creado en el marco el acuerdo con la extinta FARC, ha habido una lentitud y precisamente sobre eso, en clave a la JEP como mecanismo de justicia transicional, esos 3 años que le dieron a la Comisión de la Verdad, que empezaron en noviembre del año pasado, van a ser muy cortos para esclarecer una verdad de un conflicto armado en la que muchos actores armados legales perpetraron con políticos de turno. Para el caso de lo que es Córdoba y Antioquia, tenemos que precisar que a finales del 80, en la capital de Córdoba, en Montería, hubo una reunión debajo del puente metálico viejo de Montería, en un sitio que había allí con el señor Álvaro Uribe, generales, entre ellos Rito Alejo del Río, comandantes paramilitares del entonces, los hermanos Castaño y demás, para pactar algo que se llamó la refundación de Córdoba y atacar de frente no solo a la Unión Patriótica, sino a luchar y al Frente Popular, que eran iniciativas políticas tanto del ELN como del EPL.
Claro, ahora, allí lo que te interpreto es que no hay una verdad aún completa, que se requiere saber mucho más, sobre todo desde las estructuras locales. No a nivel nacional, sino desde las estructuras locales. Nos estás poniendo el ejemplo del departamento de Córdoba. Y Antioquia. Es decir, si no se llega a conocer la verdad territorial, porque lo que se conoce a grosso modo de la JEP, entendiendo que la JEP no va a tocar todos los casos, la JEP va a hacer una priorización de casos, es decir, los casos macro, los casos que a ellos les parezcan de lesa humanidad, los casos que les parezcan gravosos son los que van a tocar. Pero aquel miembro de la Unión Patriótica, que era un campesino de una vereda y que fue asesinado por un soldado, pero que este caso no es gravoso para el tema de la JEP, en el caso de la priorización de casos, que para mí es peyorativa hablar de que se van a priorizar casos cuando todos los casos son valiosos y hay que tocarlos porque hubo un genocidio, hubo un asesinato sistemático a lideresas y activistas políticos de ese entonces, y que hoy podríamos decir que es una nueva estrategia política de aquellos que odian el estar en paz en un territorio, con la consecución del asesinato actual de los líderes en Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es poder decir que aplaudimos que este lunes avance el proceso de Unión Patriótica, pero creemos que tiene que ser un proceso más exhaustivo en clave a que tanto la CIDH como el mismo Estado colombiano, a través de las Cortes, ha dejado en claro que el caso de la Unión Patriótica es verídico, es real y que necesita una reparación integral, y que el Estado está en el deber de poder resarcir los daños que le causó a la Unión Patriótica como expresión política en el marco de la dejación de armas o el proceso de paz que se pretendía hacer en Casa Verde en el marco del proceso de paz con las FARC. Te entiendo. Ahora, este proceso, a diferencia de los otros, ¿crees que particularizará, es decir, llamará a esos pesos pesados que estuvieron a nivel nacional y a nivel local? Son generales, son paramilitares, son sectores empresariales y comerciales, políticos de las distintas regiones del país. ¿Crees que se particularizará? Porque eso es parte también de una demanda de las víctimas de la Unión Patriótica. ¿Dónde quedaron aquellos que no empuñaron las armas, pero que entregaron dinero, por ejemplo? Mira, yo creo que el tema, más allá de reconocer la justicia y que se implemente una justicia, que es también una pretensión de aquellos que queremos la paz en Colombia, es que existe una verdad, es que se conozca quiénes dieron las órdenes, es que se sepa por qué en Antioquia el gobernador de Antioquia en aquel entonces omitió atender una solicitud de la concejal en ese entonces, Aida Bella, para que atendiera los crímenes que se estaban cometiendo en el Urabá antioqueño. Lo mismo que pasó con ese mismo gobernador que llegó al departamento de Córdoba a reunirse con actores paramilitares, que la historia nos deja mentir, y logró consensuar lo que se llamó en ese momento la refundación del departamento de Córdoba, entre ellos con el asesinato a pocos días después de esa reunión del concejal que había ganado en Montería y que hoy por hoy su esposa, Liney Paternina, continúa manteniendo la bandera en alto de la Unión Patriótica en el departamento de Córdoba. Creo que es necesario en principio hablar de verdad, que se conozcan quiénes estaban detrás de las órdenes, que actuaban los paramilitares del entonces, pero también el ejército y la policía desapareciendo personas, y esa es otra verdad, y esa es otra historia que debemos contar, y lo decía Timolón Jiménez hace poco, ¿no? La verdad tiene que ser contada de los diferentes sectores, pero tiene que ser una verdad completa, que se conozca la verdad completa, no la verdad de un Estado, y mucho menos de los agentes de investigación que podrían ser llamados también a la JEP para que cuenten su verdad, o que los archivos los lleven a aquellos archivos del DAS, que bien son criticados, pero que también la Fiscalía pueda mostrar una verdad. Pero la verdad que queremos conocer es una verdad completa, una verdad que llame a las víctimas de la Unión Patriótica. Son más de 3.000 integrantes de UPE, militantes de UPE, que fueron masacrados, que fueron victimizados, y que sus familias hoy todavía, en algunos casos, no saben del paradero de los cuerpos de estas personas. Exactamente, hay una verdad, bueno, muy, muy profunda, que debe ser conocida por tantos y tantos casos de las víctimas de la Unión Patriótica. Me quedan dos preguntas por hacerte, una sustancial. Dicen, porque ya no lo aclaraba nuestro corresponsal desde Bogotá, José Manuel Jiménez, que van a ser llamados a testificar
ex paramilitares o paramilitares, porque luego se reencaucharon, pero algunos de ellos ya están presos en cárceles en Estados Unidos. Este es el caso, por ejemplo, de Salvatore Mancuso. Con respecto al proceso de justicia y paz que se había aplicado en los años 2000 hasta hace muy poco, había una cantidad de trabas para que él testificara a través de vía Skype por la Corte Suprema de Justicia ante el proceso que se tenía abierto de esta alta corte. ¿Qué hacer para que ese proceso de verdad, si es así realmente, pueda avanzar y que no se generen tantas trabas como ya lo hemos visto en anteriores oportunidades? Por desgracia, la JEP puede llamar a los actores que estuvieron en el marco del conflicto armado y en esta justicia transicional, que es FARC, y para el caso de manera voluntaria a miembros de la fuerza pública. Por desgracia, repito eso, la ley de justicia y paz que se creó en el marco de la salida o de la transición, se le quiere llamar así, de la AUC, ellos ya tienen un proceso de justicia transicional al cual abonaron. Si ellos quisieran presentarse de manera voluntaria, lo podrían hacer, pero no están obligados, ya que ellos tuvieron un espacio en la justicia transicional especial que se dio en el proceso de AUC, que se le llamó Ley de Justicia y Paz. Pero creo, hasta donde se ha entendido, que tanto Salvatore Mancuso como JJ y otros muchachos más que fueron de la AUC y que en realidad se encontraron engañados en el marco de este proceso, están dispuestos a hablar. Y sé que si les invitan, voluntariamente se van a presentar y van a contar la verdad que nosotros hemos exigido y queremos escuchar. Que queremos que nos digan estos paramilitares, ex paramilitares, hoy confesos y hoy puestos en las rejas, de hecho en Estados Unidos algunos, que nos cuenten quiénes dieron las órdenes, quienes ordenaron asesinar a los miembros de la Unión Patriótica, quienes estuvieron detrás de esas órdenes que acataba Rito Alejo del Río y que las consentía y que las orquestaba con estos grupos paramilitares en la mayoría de escenarios, tanto de Antioquia como de Córdoba y en general en Colombia, ¿no? Pero que para el caso del Urabá antioqueño fue una cuestión muy especial, ¿no? Porque hubo una cantidad de hechos que todavía están por esclarecer dentro de esos 3.000 asesinatos y muchas más desapariciones, pero en especial lo que hoy queremos saber, y ojalá estos señores ex paramilitares o paramilitares puedan hablar esa verdad en el marco de la JEP al ser invitados. Andrés, me queda algo más por preguntarte, te decía, porque resulta muy, muy importante. Cuando nos hablabas de un gobernador de Antioquia que luego se reúne en Córdoba con estos generales y con paramilitares, es quien más adelante, posteriormente, años después, fue el presidente de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él y el partido Uribe Centro Democrático han generado una cantidad de trabas, de mala imagen, de señalamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora bien, todo esto pareciese que se abre una posibilidad para que él y aquellas otras personas que sí participaron de todos esos procesos en su finca, etcétera, etcétera, de conformación paramilitar, vayan a la JEP. ¿Cómo blindarla para que esta investigación realmente avance cuando ya hemos visto todo lo que ha pasado en estos muy pocos días, de hecho, tratando de señalarla como un ente corrupto en Colombia? Pues hay que tener en cuenta también que la inmunidad que tiene el señor Uribe, el gobernador, senador, vuelve a ser senador ahora y que fue presidente por 2 periodos, tiene una inmunidad por haber sido presidente, no se le puede convocar de manera directa, pero ojalá en su corazón sintiera el deseo de hablar con la verdad. Creo que la invitación a él tiene que hacerse de una manera judicial a través del sistema de la JEP, porque efectivamente no se puede presentar de manera de una solicitud tranquila, ¿no? Si se puede llamar así, de invitarlo, venga y cuéntenos la historia porque él tiene inmunidad. Pero sí queremos que aquellos que estuvieron dentro de ese escenario donde podríamos nosotros decir que él también tuvo ese tipo de orquestación en estas acciones criminales, puedan decir nosotros tuvimos coordinación o articulación o como quiera llamarse con el expresidente y exgobernador
del departamento de Córdoba, que no se le llame como expresidente, que se llame como exgobernador, porque en ese tiempo fue en que desgraciadamente se enlutó al país con más de 3.000 muertos. Muchas gracias, Andrés, por ayudarnos a entender lo que realmente significa, no solo lo cargado de simbolismo histórico, sino de esta coyuntura real que vive Colombia, la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches a ustedes, muchas gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia España. El próximo 28 de abril serán las elecciones generales. El presidente del gobierno, lo ven ustedes allí, Pedro Sánchez, del PSOE, firmó el decreto que da vía libre a un proceso adelantado sin que él quisiera. Los presupuestos de 2019, el independentismo catalán, Venezuela, le han pasado factura. Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firmó este lunes el Real Decreto de disolución de las Cortes. La convocatoria de las elecciones generales será el próximo 28 de abril. La norma jurídica debe ser refrendada por el rey Felipe VI y publicada en el Boletín Oficial del Estado de España para su validez. Exactamente, todo eso tiene que pesar, dice que será mañana. Aquí tenemos los detalles. Nuevamente España se tambalea producto de la incertidumbre política generada por la falta de acuerdos, el proceso de independencia de Cataluña y una frágil recuperación económica que urgía un aumento de la inversión social. Estos presupuestos de 2019, que no tuvieron apoyo parlamentario, fue el detonante para que Sánchez tomara la decisión. Dada su condición de monarquía parlamentaria, el Real Decreto es una norma jurídica que emana tanto del Ejecutivo como del Legislativo. En el caso del Ejecutivo, debe ser aprobada por el Rey de España, el presidente del gobierno o por los ministros competentes. En estas elecciones generales, más de 36 millones de españoles habilitados para votar escogerán 350 diputados, además de 208 de los 266 cargos de senadores. El tiempo para la campaña electoral será corto, del 16 al 26 de abril. El nuevo Parlamento se constituiría el 23 de mayo, 3 días antes de las elecciones locales, autonómicas y europeas, y justo al final de la campaña electoral para estos comicios. Se trata de un escenario que evidencia la inestabilidad política del gobierno socialista, el cual llegó precedido de una moción de censura en el Congreso de los Diputados, en donde se le retiró la confianza al entonces mandatario, Mariano Rajoy. Los diversos escándalos de corrupción del Partido Popular le pasaron factura. Pese a este mare magnum, España intenta desviar la atención de su frágil democracia, pisoteando el derecho internacional sobre Venezuela. En una entrevista, el canciller Josep Borrell evidencia las contradicciones de la política exterior de España. Nosotros reconocemos como presidente interino de Venezuela al señor Guaidó. ¿Ustedes con quién tienen interlocución para arreglar un problema, digo, grave, de algún ciudadano español que esté ahí? Con el gobierno de facto del señor Maduro. Entonces, ¿hemos vuelto a la casilla de inicio o no? ¿O siempre ha sido así? La realidad es la realidad. La realidad, quien dirige el Estado es Maduro. Naturalmente, quien puede resolver el problema y con quien hay que tratar los aspectos prácticos de la vida es con el control del territorio y de la administración. Venezuela es su cortina de humo ante una ciudadanía que exige el retorno de un estado de bienestar perdido hace años, que los socialistas prometían retornar y se van del poder otra vez con promesas incumplidas. Este es el escenario, la coyuntura. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré, periodista, escritor chileno, analista internacional, con nosotros desde Santiago. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tatiana, un gusto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Ya está clara la fecha, será el próximo 28 de abril, elecciones generales, en otro momento muy complejo para España. Vemos una derecha con una extrema derecha más cohesionada y una izquierda muy fragmentada, tratando de unirse con algunos atisbos de que esto pueda suceder. ¿Cómo ves el panorama?
Lo primero, Tatiana, es dar cuenta de qué izquierda hablamos. El Partido Socialista Obrero Español hace mucho tiempo dejó de ser un referente de izquierda en la propia España. El Partido Socialista Obrero Español no es ni socialista ni es obrero. Hace muchos años dicho por millares de militantes que han salido de ese partido. Y en ese plano entonces más bien se ha convertido en un partido del establishment, de la base política, de lo que se denomina la casta política española. Y en ese plano entonces lo que busca es poder mantener lo que ha sido este bipartidismo gobernante en España durante muchos años, desde el fin de la dictadura franquista, sobre todo después de la Constitución española. Y en ese plano entonces, en ese marco, en ese escenario, lo que busca el Partido Socialista Obrero Español de no desaparecer, tratar de seguir siendo un actor relevante dentro del concierto político español junto al Partido Popular, con un Podemos también desinflado desde el punto de vista de lo que puede ofrecer al resto del electorado español, con un aumento. Fíjate, Pablo, que a propósito de cuando yo te hablaba de la izquierda, yo no me refería a los socialistas, al Partido Socialista Obrero de España. Evidentemente, ese está, siempre lo vemos más del lado de la derecha que yo te hablaba era de Podemos, porque se han fracturado con sus principales figuras. Ahora resulta que hacen toldo aparte. Mira, por ejemplo, lo que sucede con la alcaldesa de Madrid, van a elecciones, pero con otro partido o con otro movimiento. Indudablemente la disputa existente entre los principales líderes, los principales referentes de Podemos, también muestra que la lucha por el poder al interior de esa izquierda más referencial, de esa izquierda que ya no es, que te decía al principio, en el propio Podemos las disputas, el caudillismo y las visiones distintas que se tienen respecto a la política de alianzas tienen también a Podemos en una situación de fragilidad. Por tanto, una fragilidad también en la gobernabilidad de España, que representa entonces una incógnita, ya que ninguna de las encuestas que están en este momento en España reflejan o dan visos de una mayoría a cualquiera de los componentes de la política española, ni la derecha, ni la izquierda, ni el Partido Socialista Obrero Español, ninguno de los grandes partidos, los grandes movimientos en España pueden avisorar ni mostrar siquiera una mayoría relativa que les permita decir yo voy a formar gobierno porque voy a ser mayoría. Lo que implica entonces es la posibilidad de volver a tener una no formación de gobierno en la búsqueda de alianza y generar entonces una debilidad aún mayor en la política española, sacudida por crisis económica, sacudida por acusaciones de corrupción, sacudida por la inoperancia de los partidos políticos para sacar adelante este país europeo. Fíjate, hay unos hechos que fueron detonantes, de hecho lo teníamos brevemente antes de ir al análisis contigo. Uno de ellos, el independentismo catalán, y allí me quiero detener. ¿Qué pasó con Pedro Sánchez que no supo manejar, o tal vez malos asesores, o aquellos que no supieron explicarle cuál podría ser el mejor camino para tratar de atender una situación que es estructural hoy en día en España, el independentismo catalán? A Pedro Sánchez no le interesa solucionar el tema catalán, porque Pedro Sánchez es de la postura pepista también, ¿no? del Partido Popular, es decir, establecer que sea la Constitución española la que solucione las dificultades que se tengan con la autonomía. Y en ese plano la aplicación del artículo 155 lo puede hacer el PP como lo puede hacer el PSOE. Por tanto, Pedro Sánchez, en una situación de debilidad, tomando el gobierno a partir de la moción de censura contra el antiguo líder español Mariano Rajoy, que tuvo que dejar el poder, por tanto, y tomarlo Pedro Sánchez en una situación de debilidad, no ha dado solución al independentismo catalán, porque la solución sería lisa y llanamente autorizar que se realicen las elecciones, el referéndum o cualquier instrumento legal que haya para lograr que el independentismo catalán se haga efectivo. Con el PP y el PSOE no se va a hacer, y dudo también que se logre realizar con un hipotético gobierno de Podemos. Entonces ahí hay una disputa que indudablemente se va a alargar en el tiempo, no va a tener visos de solución, va a seguir tensionando la situación entre la comunidad autónoma catalana,
y el resto de España, sobre todo la España centralista, la España de Madrid, porque también hay otras comunidades que también tienen visos de un mayor grado de autonomía, incluso independentismo, que está más soterrado que el catalán, que ha tenido un surgimiento más fuerte, más potente, con mayor visibilidad. Pero no veo soluciones a la situación de Cataluña que no sea o que venga del nivel central, que venga desde Madrid, que venga del PSOE, del PP o incluso del Podemos. Por tanto, va a ser una espina clavada en la estabilidad española por mucho tiempo. Y algo muy importante en este momento, sin ánimo de especular, porque es una realidad dentro del escenario político interno, es cómo avanza la extrema derecha en el país y se une, que era parte de mi primera reflexión hacia ti. Y esto cómo se verá en el contexto de las elecciones. Recordemos que se da este proceso y muy pocos días después vienen todas las locales y las autonómicas, además de las europeas. Entonces tenemos a Ciudadanos, tenemos a Vox, que son pocos pero suman, al Partido Popular, y habrá que ver qué decisión toma los socialistas, que tampoco deberían extrañarnos. Así que parece que se derechiza aún más el país. Lo más probable, Tatiana, tú decías, no es bueno especular en ese sentido, pero indudablemente las señales, lo que nos indica esta enumeración de partidos y movimientos que tú has mencionado, es que precisamente España está tendiendo hacia una mayor derechización, y en ese plano el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y todos aquellos pequeños partidos autonómicos que son mucho más nacionalistas y por ende mucho más centrados hacia la derecha, pueden dar una sorpresa muy grande en las próximas elecciones españolas y generar la posibilidad cierta de volver a tener un gobierno de derecha, pero con aún más soporte en esta alianza que se puede formar entre PP, entre Ciudadanos, entre Vox y todas aquellas organizaciones más pequeñas. Con un PSOE debilitado, con un Podemos dividido, con una situación al interior de Europa donde los partidos de ultraderecha están teniendo mayor vocación de poder, mayor visibilidad, mayor presencia, y han ido ganando poco a poco espacios políticos a partir de temas que preocupan a los europeos y que los medios de información se dedican indudablemente a poner en la mesa permanentemente: el tema de la inmigración, el tema de la seguridad, el tema del peligro que representa la izquierda en Europa. Todos esos elementos van condicionando una ciudadanía entonces que busque la salida en aquellos que no le han dado solución a Europa bajo ninguna circunstancia, que es la derecha y la extrema derecha, en Francia, en Italia, en la misma España. Pero el poder de los medios de información, el poder político, el repetir permanentemente las cantinelas respecto a la izquierda, respecto a los inmigrantes, respecto al peligro que representa la diversidad, indudablemente va generando que en la población con mayores grados de ignorancia, más lejanas a la diversidad de opiniones y de análisis, se vaya constituyendo entonces la posibilidad de que la derecha vuelva a asumir el poder, pero aún con más fuerza. Ese es el escenario y resulta bastante paradójico porque se da en medio de una denuncia permanente de la pérdida del bienestar social, como se le conoce en España, el malestar social actual, y resulta que ahora aquellos que lo generaron van a llegar a salvarlos. Esas son las cosas que están pasando por estos días y no solamente en Europa. Muchas gracias, Pablo. Un placer y muy buenas noches. Tatiana, un agrado también. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia de regreso en América Latina. Se dio en Honduras. Así lo recordamos. Hasta mañana.